¿Qué tal? Muy buena noche, buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen a esta emisión. Me da mucho gusto saludarles y hoy vamos a conectarnos pues hasta Costa Rica, porque vamos a poner en la mesa de debate un tema que entraña muchas lecturas, reflexiones y pues merece hacerlo desde distintos ángulos, porque quizá no haya una sola manera de entender lo que ocurre en Nicaragua. Un país centroamericano que vio florecer una de las revoluciones más prometedoras en América Latina. Una revolución, la sandinista, que hoy se encuentra literalmente secuestrada por una suerte de dictadura familiar, la de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Bueno, quienes dicho sea de paso, formaron parte de ese sueño de cambio y transformación que luego traicionaron. Así es que hoy vamos a entrarle al tema, pero desde la mirada, la pluma de uno de los escritores más destacados de Nicaragua y, por supuesto, de América Latina. Sergio Ramírez, quien además de ser Premio Cervantes, pues ha sido galardonado con muchísimas distinciones literarias internacionales por el valor de su obra. Pero además un escritor que nunca ha negado su compromiso con el tema público y pues ha participado destacadamente en la vida política y pues cómo no habría de hacerlo si él mismo formó parte de todo ese sueño hoy truncado de la revolución sandinista. Sergio Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotras en este programa de Canal 22. Bienvenido, de verdad un privilegio tenerte aquí. Mil gracias, Jacaranda, encantado estoy aquí contigo y a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues decía yo hace un instante que navegas entre dos pasiones, ¿no? La política, la escritura, pero creo que has sabido poner muy bien a cada uno de estos territorios en su sitio. Y justamente, bueno, lo has logrado hacer tan bien que, pues con tus libros no es la excepción. Este último de Tongolele, No sabía bailar. Un libro que tú dices no es una denuncia política, no es un libro de propaganda, sin embargo, es imposible no rescatar en cada una de estas líneas pues todo lo que ha sido la represión en Nicaragua desde el 2018. ¿Qué es entonces esta novela, Sergio? Bueno, Jacaranda, esta novela puede ser leída de distintas maneras. Su primera naturaleza es ser una novela policíaca. Entraña la presencia de un personaje principal que parte de una saga de la que forma parte a su vez esta novela, el inspector Dolores Morales, con quien comencé hace ya 12 años con la novela El cielo llora por mí, luego con la siguiente Ya nadie llora por mí, y esta es la tercera de esa saga. Es un personaje contemporáneo porque acompaña su vida a la revolución, precisamente de lo que estamos hablando. Él fue un guerrillero que luchó contra Somoza con las armas en la mano, perdió una pierna en un combate, usa una prótesis y entró en la Policía Nacional, después se estableció como investigador privado en Managua y el hilo de su vida va paralelo al hilo de la historia de Nicaragua, de manera que en esta novela lo encontramos de cara inmerso a los acontecimientos que se dan a partir de abril de 2018. Es decir, la gran represión que se desata en el país contra jóvenes desarmados, y la novela entra en estas aguas. Y este es su escenario, es su escenografía. La del inspector Morales y la de su contraparte, cuyo apodo es Tongolele, porque en recuerdo de que tiene un mechón blanco como la bailarina de la época de oro del cine mexicano. Y los dos forman este antagonismo que es el que mueve la novela hacia adelante. Es una novela además histórica, es una novela realista, y es una novela negra porque se desarrolla como novela policíaca y también en la Nicaragua negra que vivimos hoy día. Yo te preguntaría, Sergio, estos dos personajes, Tongolele, que además, bueno, pues es un trazo de personaje muy singular, con un humor negro y una ironía muy fuerte, que se enfrenta, como tú dices, a su alter ego, perdón, al inspector Morales. Yo te preguntaré más bien, ¿el inspector Morales es tu alter ego? ¿Es este personaje que se enfrenta con ese jefe de los sicarios que es Tongolele y que podría describirse como Daniel Ortega?
En algunos sentidos es mi alter ego, el inspector Morales, con algunas diferencias. La primera es de edad, porque él entró en la guerrilla adolescente. Yo fui parte de la dirigencia de aquella revolución ya en mi treintena, de manera que hay una cierta diferencia de edad. Él fue un guerrillero que empuñó las armas, yo fui parte de la dirigencia política, nunca fui guerrillero, pero nos identificamos en su pensamiento acerca del pasado, cómo ve él el pasado, cómo juzga la revolución por la cual fue a dar una parte de su cuerpo y por la que tanto dieron su vida, el espíritu crítico que él tiene frente a lo que ha venido después, la falsificación de aquellos sueños de los años 80 y lo que la revolución devino luego para convertirse en una dictadura como cualquier otra en América Latina. Así es, déjame comentar, digo, pues para quienes no conocen a profundidad tu historia, tú formaste parte de esa revolución sandinista que en los 70, bueno, pues luchó contra la dictadura de Somoza, justamente al lado de quien hoy se ha convertido en un dictador, Daniel Ortega. También en los 70 formaste parte pues de un grupo, el grupo de los 12, donde había empresarios, escritores, sacerdotes, activistas, ¿no? Y luego fuiste vicepresidente de Nicaragua. Estos momentos tan especiales en donde tú como escritor estás imbuido totalmente en la vida pública y política de tu país, ¿se trazan en esta nueva entrega tuya, Sergio? Bueno, mira, mi vida en la revolución es a la vez mi renuncia a haber sido escritor aquellos años, así como quienes se alistaron en las filas de la revolución dejaron lo que estaban haciendo. Unos eran abogados, ingenieros, otros carpinteros, otros albañiles, cualquier oficio que estuvieran ejerciendo. Aquí él era un llamado a fila y yo dejé mi oficio de escritor para entregarme de lleno a la revolución y pasé por todas estas responsabilidades que tú has señalado. De manera que la revolución yo la veo como parte de mi experiencia vital y como parte de los recuerdos y las memorias que yo atesoro en mi vida de escritor. Yo fui un escritor que se trasladó al campo de la revolución y que entró en la política porque no se trataba de una entrada cualquiera a la política, sino la entrada a través de la puerta de una revolución. La verdad es que de la política común y corriente yo no me hubiera renunciado nunca a ser escritor para entregarme a ella, es decir, ejercer un cargo público, competir por un cargo público en unas elecciones o ser dirigente de un partido político. Eso no son cosas por las cuales yo nunca hubiera renunciado a mi vida de escritor. Yo renuncié temporalmente a mi vida de escritor porque se trataba de un proceso de cambio que creíamos iba a transformar a Nicaragua. Así es, y de alguna manera pues formas parte de esa tradición de escritores latinoamericanos que pues no abandonan el compromiso político, pero lo que me parece fascinante de tu obra es que, y lo decías en alguno de los artículos que escribes en el diario El País, evitas la propaganda, evitas la denuncia frontal, porque eso, tú dices, le quita la complejidad, ¿no? A la condición humana, a los problemas, ¿no? ¿Cómo se logra hacer esto, Sergio? ¿Cómo, digamos, que haces a un lado, ¿no?, todo lo que tú como ente político dejas de trazar para imbuirte completamente en la ficción? Uno tiene que escribir una novela como novelista, no como político. Yo no tengo vida política activa, pero tengo experiencia política. No tengo vida política, pero tengo preocupaciones de ciudadano por lo que ocurre en mi país, por lo que ocurre en América Latina y una preocupación vital muy profunda que tiene que ver con mi propia vida, por lo tanto, por el proceso que ha seguido la historia contemporánea de Nicaragua desde una revolución hasta lo que es hoy en día. Esas son mis pasiones, mis creencias políticas, que siempre están detrás de mí. Pero utilizar una novela, y ese es mi punto de vista, para exponer mis ideas,
mis preocupaciones políticas, mis convicciones ideológicas y tratar de convencer a otros de que se trasladen a mi mundo político a través de las páginas de una novela es una tarea fallida desde el principio, porque la novela no es el vehículo para eso. Para eso existen los ensayos, los discursos, los panfletos políticos, los manifiestos, qué sé yo, todo lo que corresponde a la literatura política. Una novela es algo muchísimo más complejo. Uno tiene que meter al lector dentro de un mundo de personajes que a la vez tienen que ser tratados como seres humanos, con pasiones, fortalezas, debilidades, y que el lector tenga la posibilidad de escoger entre esos personajes, tenga la posibilidad de entrar en esos escenarios con la misma libertad que allí se mueven los personajes, y no ponerle una camisa de fuerza nunca a la novela. Es muy distinta mi convicción ciudadana de mi convicción artística, aunque obviamente una está detrás de la otra. Y cuando grandes escritores de América Latina que ejercieron cargos públicos o han pretendido ejercer cargos públicos, como Rómulo Gallegos, que fue presidente de Venezuela, Juan Bosch, que fue presidente de la Dominicana, o Mario Vargas Llosa, que fue aspirante a la presidencia del Perú, los recordamos por la excelencia de su obra literaria, no porque su obra literaria refleje sus preocupaciones políticas del momento. Así es, y de hecho por ahí tienes una frase que te he escuchado en varias veces, que dices que a veces la historia, la gente recordará más acontecimientos tan duros, dolorosos como los que hoy vive Nicaragua, más por la pluma de los escritores, de los artistas, que incluso por los historiadores, Sergio. Claro, porque una novela es un universo siempre vivo. Una novela no perece en el pasado. La historia perece, los libros de historia perecen en el pasado. Es decir, los libros de historia siempre son escritos, yo diría, con algún sesgo político. No en balde decimos que la historia siempre la escriben los vencedores, pero también los derrotados pueden escribir la historia. Y siempre la historia será algo mucho más frío, más diseccionable que lo que es una novela que siempre está viva, donde los personajes están bulliendo alrededor de situaciones que quien lee una novela ve como hechos presentes, no como hechos del pasado, y se puede meter dentro de esos hechos y vivir con ellos, vivir dentro de ellos, aunque se trate de hechos históricos. De manera que para mí la novela es el mejor vehículo para contar a través de historias, para contar la historia. Creo que en tiempo presente. La historia de la Revolución Mexicana la entendemos mejor con una novela como Los de Abajo, o con una novela como La muerte de Artemio Cruz. Así es, Sergio. Déjame hacer una muy, muy breve pausa. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con uno de los escritores más importantes de América Latina, de Nicaragua, Sergio Ramírez. Volvemos. Seguimos en esta extraordinaria conversación con el maestro Sergio Ramírez, escritor nicaragüense y una de las plumas más destacadas de América Latina. Sergio, déjame preguntarte algo. En junio de este año, cuando se recrudecía pues la persecución, pues toda la represión contra los opositores hacia el régimen de Ortega, tú fuiste citado por las propias fuerzas de Daniel Ortega para comparecer por una supuesta trama de lavado de dinero que involucraba a la candidata opositora Cristina Chamorro. Tuviste que salir hacia el exilio, llamémosle. Primero te fuiste a Estados Unidos, hoy estás en Costa Rica. ¿Cómo se vive en el exilio? Porque tú has vivido una buena parte de tu vida en Managua, Sergio. Mira, es muy doloroso salir uno de su país y no saber cuándo va a regresar. Yo creo que ese es el sentimiento mayor que despierta el destierro, el exilio.
pero bueno, yo me he traído conmigo mi tarea de escritor, mi trabajo de escritor. Yo he trasladado de lugar nada más en términos de escritor mi computadora. Estoy aquí acomodado hablando contigo en la mesa donde escribo siempre todas las mañanas. He recuperado mi rutina. Entonces, yo creo que yo estoy fuera de Nicaragua, no regresaré ahora. Mi novela de la que estamos hablando está retenida en la aduana de Managua. No sabemos si van a permitir que tenga lectores en Nicaragua o no. Pero yo la convicción de esta palabra de exilio, eso la dejo a la gente que de verdad ha tenido que salir de Nicaragua en condiciones muy duras. Es que tú saliste en condiciones duras, ¿no? Ya No, una yo, pues, la persecución. condición dura de salir, pero hay gente que ha salido con lo que lleva puesto nada más, que ha salido huyendo, periodistas que han salido de manera clandestina. En Costa Rica hay miles pasando graves dificultades, otros que se han ido a México buscando la frontera de los Estados Unidos se han quedado en México, en Chiapas, buscando que les resuelvan su condición de asilado. Este es un drama. Yo formo parte de este drama, pero yo creo que hay quienes están sufriendo de verdad lo que significa un exilio en condiciones sumamente precarias. Todo exilio es duro. Es muy duro el exilio y también la cárcel. De hecho, por ahí leía un artículo tuyo de los que compartes en el diario El País y que me pareció muy, muy interesante porque decías, el artículo estaba titulado como Mujeres nicaragüenses para hacer historia. Y en él tú hablabas de cómo son cada vez más las mujeres que van a prisión, las que están perseguidas, y pues hacías todo un trazo de lo que esta fuerza, el poder femenino, está haciendo en Nicaragua contra la represión, Sergio. Bueno, pues empezando por Cristiana Chamorro, que fue capturada y gracias a una gestión que he oído decir que hizo el nuncio apostólico, la dejaron prisionera dentro de su casa, pero totalmente aislada. Y está siendo ahorita sometida a un juicio absolutamente absurdo por lavado de dinero, porque ella presidió una fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta de Chamorro, que apoyaba el periodismo, el desarrollo del periodismo libre en Nicaragua y recibía recursos de muchos organismos internacionales. Entonces el delito de lavado de dinero presupone que se usa dinero de fuentes ilegítimas como el narcotráfico. Entonces, por lo tanto, eso no, es un delito absolutamente inventado. Y a las que yo me referí en mi artículo, Dora María Telles, comandante guerrillera de la lucha sandinista, y Violeta Granera, una luchadora por los derechos humanos en Nicaragua y por las libertades públicas, cuyo padre murió a manos de una escuadra sandinista en León, porque él era magistrado de una corte de apelaciones en tiempos de Somoza. Estas dos mujeres están presas por defender la democracia, por promover las libertades públicas en Nicaragua. Y hay otros casos, ahora que Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y hermana de Carlos Fernando Chamorro, que se fue al exilio acusado por los mismos delitos de lavado de dinero, pero aquí está convirtiendo Zelda con Víctor Hugo Tinoco, que fue embajador de Nicaragua en las Naciones Unidas en los años 80 y vicecanciller. Y los dos, según yo leía, comparten la leche que le mandan sus familiares, las latas de leche que le mandan sus familiares. Entonces, Pedro Joaquín es un hombre de centro derecha y Víctor Hugo es un hombre de centro izquierda. Entonces, en la cárcel se han fusionado identidades muy diversas, luchadores por los derechos humanos, dirigentes campesinos como Medardo Mairena, un antiguo canciller
de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, cuyo hijo está reclamando su libertad, su hijo es cineasta en los Estados Unidos. En fin, es un mosaico muy variado de gente la que está presa. Yo diría que gente muy notable del país en muchos sentidos, candidatos presidenciales, dirigentes políticos, jóvenes, dirigentes juveniles. De manera que esto es lo que enseña la represión en el país y la intolerancia del régimen frente a las voces libres. El cierre del diario La Prensa, por ejemplo, que primero prohibieron, dejaron que se agotara el papel que usa para imprimirse está retenido en la aduana desde hace mucho tiempo, el periódico se cerró, después fue intervenido, también bajo la acusación de lavado de dinero, las decenas de periodistas que han huido del país. Entonces, hablar de unas elecciones en Nicaragua es una broma, ¿no? Así es, muy doloroso, muy triste lo que está ocurriendo en Nicaragua, Sergio. Y yo te preguntaría, sé que estás escribiendo una nueva novela, ¿no? Una nueva novela que haces ahora, pues, desde el exilio, de alguna manera. ¿De qué viene? Sobre todo en este momento que tú mismo acabas de mencionar, a unos meses de unas elecciones que, como tú dices... No, pues, Jacaranda, eso no, aún no lo sé, no sé que si será sobre Nicaragua, los hechos aún no se han cerrado, es muy prematuro para adelantarse al futuro, pero yo conservo la libertad que un escritor debe tener para irse a otro tema que nada tenga que ver con esto y explorar otras posibilidades. La escritura es libertad y uno no puede apegarse a un esquema obligatorio de escritura, sino explorar ese campo inmenso que es la escritura y las múltiples posibilidades que tiene. Así es. Déjame hacerte una última pregunta. No me puedo ir sin ponerla sobre la mesa. Sergio, Nicaragua forma parte, digamos que de esas tres revoluciones que en el siglo XX se dieron en América Latina, la mexicana, la cubana, ¿no? Y bueno, por supuesto, Nicaragua. Con todos los matices que cada una tiene, estamos viendo cosas también terribles en Cuba. Yo te preguntaría, si las revoluciones fracasaron, ¿qué nos queda, Sergio? Yo creo que nos queda la lucha cerrada por la democracia, a la cual no podemos renunciar nunca. Yo creo que en América Latina la gran interrogante hoy en día y el gran motivo de lucha es la democracia. Y el gran campo de confrontación está abierto entre autoritarismo o su extremo, que es la dictadura, y la democracia. En cuanto nosotros vemos un régimen que por muy respaldo popular que tenga, cuando llega al poder comienza a desmantelar las instituciones, a limitarlas, a adaptar las instituciones a sus propias necesidades, a buscar la reelección, cómo prolongar su mandato para volverse mandatario eterno. Allí es donde nosotros tenemos que abrir la lucha para evitar que ocurra el extremo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, de manera que entre democracia y dictadura está nuestra escogencia. Así es. Sergio Ramírez, te agradezco muchísimo esta conversación y pues invitar a nuestro público a que se acerque a esto con el que cierras pues la saga, ¿no? Con Tongolele no sabía bailar, una espléndida novela en donde, como ya nos tienes acostumbrados, pues bueno, se mezclan los acontecimientos políticos contemporáneos de una manera realmente magistral. Muchas gracias, Sergio, y bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos meses en esas elecciones en tu país, en Nicaragua. Muchísimas gracias, Jacaranda, muchísimas gracias. Al contrario, y un abrazo muy fuerte hasta Costa Rica y que pronto tengas la posibilidad de regresar a tu país como muchas otras personas. Esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todas, a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que este programa se queda en la cuenta de YouTube N22. Nos vemos, descansen.